¿Qué onda, campeón y campeona? Bienvenido a la primera sección de básicos de estadística previo al curso de la explicación de técnico-tácticas de Taekwondo. Primero, hay que hacer un repaso de los conceptos básicos y el primer concepto que vamos a abordar es la media o promedio. Media y promedio son sinónimos y representarían lo mismo, ya que a lo largo del curso, ya sea yo o en los mismos artículos que tú puedes ir a verificar, se van a referir a ellos como media o promedio. Bueno, entonces, ¿qué es la media y qué es el promedio? Para empezar, son lo mismo, ya lo había dicho. Segundo, ¿cómo lo calculamos? Piensa en lo siguiente, mira. Digamos que tú a lo largo de un mes estás ahora haciendo un nuevo ejercicio, un nuevo entrenamiento, una nueva dieta. Entonces tú te vas a pesar al inicio del mes, a la mitad del mes y al final del mes. De tal manera que tú vas a tener 3 pesos. Entonces, al inicio del mes tú pesas 65 kilos. A la mitad del mes tú pesas 66 kilos. Y al final del mes tú pesas 64 kilos. 65, 66 y 64. Si yo te pregunto, ¿cuál es el promedio o la media de esos datos? Tú tendrías que sumar los tres valores, o sea, 64, 66 y 65, y luego dividirlos entre el número total de datos, que serían, ¿cuántos datos eran? Tres datos. Entonces, al sumar 64 más 66 más 65 dividido entre 3, obtendríamos un valor de 65. Entonces el promedio es 65. ¿Ok? Eso es el promedio. De tal manera que, ¿cómo sacamos el promedio de cualquier dato? Pues va a ser lo mismo. Simplemente vamos a sumar el número de datos y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos totales. Ahora, ¿y esto cómo lo aterrizamos en los artículos que vamos a discutir? Te voy a platicar un adelanto, un pequeño spoiler de un trabajo que se va a explicar más adelante. Digamos que tú vas a una competencia y tú te preguntas, quisiera saber si la mayoría de los competidores patean con la pierna derecha o con la pierna izquierda. ¿Ok? Digamos que solamente con la pierna derecha quiero saber cuánto patean. Bueno, pues entonces en un combate tú contarías cuántas veces patean con la pierna derecha. Y luego en otro combate lo mismo, y en otro combate lo mismo, y en otro combate lo mismo. De tal manera que por cada combate que exista o vaya a suceder y tú vayas a analizar, vas a contar un número total de patadas. No sé, 34, 42, 50, 28. Y al final, si tuviste 4 combates y tienes 4 datos, tendrías que sumar los 4, dividirlos entre 4, y ese sería el número promedio de patadas. Entonces, ahí es donde ya te puedes dar una idea de qué tipo de cosas te voy a explicar. Por ejemplo, cuáles son las patadas más utilizadas, cuáles son las defensas más utilizadas, cuál es el contraataque más utilizado. ¿Realmente se utiliza mucho el contraataque o se utiliza el contraataque espontáneo o se utiliza el contraataque posterior, que sería el después de la técnica, o cada cuánto se hace un bloqueo? ¿Ok? De tal manera que entonces tú ya te puedes dar una idea. Ok, cada vez que yo vea la media significa que me estás dando el promedio del número de veces que se utilizó esa técnica en el total de los combates. ¿Ok? Bueno, esa es una. Segundo, desviación estándar, margen de error o desviación típica. Los tres son sinónimos. Volvemos al ejemplo de los pesos. Te recuerdo el ejemplo. Te pesas a lo largo de un mes, al inicio del mes pesas 64, a la mitad del mes pesas 66 y al final del mes pesas 65. ¿Ok? Bueno, ya te había dicho que si tú hicieras el promedio de 64 más 66 más 65 dividido entre 3, te debería de dar 65. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es? Fíjate bien, digamos que tú te pones justamente en el valor de la media y te pregunto, ¿cuál es el valor o el rango que tú te puedes alejar de ese valor? O sea, ¿cuál es el valor más pequeño de ese número de datos? Tú tienes 64, 65 y 66. El promedio es 65. ¿Cuál es el valor más pequeño? 64. ¿Cuál es el valor más grande? 66. ¿Cuál es la diferencia entre el promedio y el valor más pequeño? Ah, un punto. Ok. Y ese valor es la misma diferencia entre el promedio y el valor más grande. Entre 65 y 66 es 1.
Entre 65 y 64 es 1. Entonces, eso significa que ese valor tiene un nombre. Ese valor se llama desviación estándar o desviación típica, que nos dice cuánto me puedo alejar yo del promedio hacia el valor más pequeño o hacia el valor más grande. Vamos a extrapolarlo al ejemplo que te estaba dando en combate. Imagínate lo siguiente. Imagínate que ahora tú quieres analizar cada cuánto hay un golpe con las manos en un combate. Así, cada cuánto hay un golpe con las manos. Y lo analizas en 3 combates. Otra vez, 3 combates. En el primer combate, una persona utilizó un golpe. En el segundo combate, una persona utilizó, no sé, 3 golpes. Y en el último combate, una persona utilizó 5 golpes. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 3 y 5. Antes de que te pregunte el promedio, ¿sí? El promedio tendría que ser 1 más 3 es 4. 4 más 5 es 9. 9 entre 3 sería 3. El promedio es 3. Significa que por promedio, por cada combate que tú sigas viendo, deberías de ver que siempre hay al menos 3 golpes con la mano. Ahora, y tú dices, no, pero es que no siempre pasa. No, es el promedio. Es más probable que suceda eso. Pero hay un margen de error o una desviación estándar o una desviación típica, que significa que va a haber un número más pequeño que el promedio y va a haber un número más grande. Eso significa que va a haber combates en el que solo veas un golpe. Y va a haber combates que, como ya te das cuenta, ¿cuál sería el número máximo de golpes que verías tú en un combate? El promedio es 3, sí. El mínimo es 1, sí. Pero la desviación estándar es 2. O sea, que tú a partir del promedio a 1 te regresas 2 números. Entonces del promedio al valor más grande vas a sumar 2 números. Serían 5 golpes. Entonces, te vuelvo a repetir, el mínimo número de golpes que verías en un combate es 1. El promedio sería 3, significa que la mayoría de los combates estarías viendo 3 golpes y el máximo número de golpes con las manos verías 5 golpes. Ahora, esto es un ejemplo, no te estoy diciendo que siempre pase. ¿Por qué? Porque en Taekwondo hay momentos en los que no se da ni un solo golpe con la mano. O sea, la mínima es 0. Pero de todos modos tampoco es muy grande el número de golpes. El número de golpes en un combate ha de ser a lo mejor 3. O sea, el promedio no es 3, el promedio sería menor, pero el máximo número de golpes que tú vas a ver sería 3 o 4. O sea, no es muy grande. Y entonces ya te estoy diciendo qué es la desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica o margen de error te da la dispersión de los datos que te puedes encontrar en diferentes casos o en diferentes muestras. En este caso, casos me referiría a combates. ¿Ok? Por ejemplo, para aterrizar también esto, en el escrito te pongo un ejemplo en el que yo te digo, a ver, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el número máximo de golpes que vas a ver en un combate? ¿Y cuál es el número mínimo de golpes que vas a ver en un combate? El mínimo es muy claro. El mínimo es 0. ¿Sí? Es 0. ¿Por qué? Porque hay muy pocos golpes. No estamos hablando de boxeo, estamos hablando de taekwondo. En boxeo, pues es que no tienes de otra más que dar golpes. Los golpes con las manos sería 0. Pero ¿cuál es el número máximo? ¿Cuál sería el número máximo que tú te puedes imaginar en un combate de taekwondo utilizando las manos? No sé, posiblemente 4 o 5. Y si yo te dijera, si alguien llegara y te dijera, no, pues normalmente en un combate de taekwondo hay 30 golpes con las manos. Tú automáticamente saltarías de la silla y dirías, es que eso no pasa, es que eso no sucede, pues no es boxeo, ¿sí? Efectivamente, la desviación estándar y desviación típica o margen de error te dice cuál es la dispersión de datos a partir de la media, que es el promedio. Esa dispersión de datos te dice cuáles van a ser los únicos datos probables o posibles que sí lleguen a suceder. Y algo demasiado alejado nunca va a pasar. En el caso de lo que te estoy diciendo, 30 y tantos golpes en un combate no va a suceder porque no está dentro de la dispersión de datos y por lo tanto no está dentro del margen de error. El margen de error sería qué tanto puedo encontrar en mi dispersión de datos, que en el caso de golpes sería de 0, no sé, a 5 golpes. 5 golpes por combate. ¿Ok? Si el promedio es 3. Y eso también te lo estoy ya explicando. A partir de la desviación, a partir de la media, el valor de la desviación estándar me va a decir cuánto es lo más pequeño que me puedo alejar de la media y lo más grande que me puedo alejar de la media. ¿Ok? Bueno, sin más te invito a que veas la parte de el escrito
donde también te lo vuelvo a explicar y nos vemos en la primera explicación del primer artículo científico. Hasta luego.